Descargo de responsabilidad. El siguiente feed ni la imagen de portada me pertenece. Si desea ayudar al canal, suscríbete. Prólogo de la temporada 1. La llamada. Habían salido victoriosos del pueblo. Se fueron con su familia feliz. Los dos habían comenzado su gran viaje por el mundo. Los mares los llamaban a explorar y descubrir los misterios inesperados que otros habían pasado por alto. La vida era buena. Estaban juntos. Acompañados el uno del otro, seguramente nada podría haber separado a estos dos viejos y locos exploradores. Una ola gigante pensó lo contrario. Frío. Húmedo. Olas distantes y apagadas se estrellaban contra una orilla rocosa. Silbaban en el aire, espuma y rocío gélido de un mar del norte. La habitación que, según el hombre, no importaba. Pero él está dentro, o tal vez, estaba dentro. Estaba sentado a esa mesa vieja, decadente y mohosa en un bar lejano. Un hombre destrozado. Un hombre que había perdido. Él, que ahora estaba solo. Solo. Pero no por mucho tiempo. Porque tenía un invitado en su mesa. Alguien, o algo, que solo él podía ver. Era de otro mundo, brillante e inorgánico. Esta geometría flotante de color azul llevaba un pequeño sombrero de copa, con volantes a lo largo del borde. Se apoyaba en una sombrilla con mango de caña, suspendida en el aire. Un triángulo isósceles animado, con su vértice hacia abajo. Le había hecho una pregunta aclaratoria. Y el rostro de esta cosa era y solo un ojo. Sin boca. Sin nariz. Simplemente lo observaba mientras se desplomaba en la silla. Dijo que no. Ella dijo. Pues sí. Ambos nos beneficiamos de mi oferta. Su voz era serena, sofisticada y elocuente. Un acento sureño americano le daba un toque especial. Sus palabras dolían con la misma intensidad venenosa que solo la vergüenza infantil podía causar. Había vuelto a hablar. Pero estas palabras, como el mar lejano, se amortiguaron ante el recuerdo del futuro. Se desvanecieron, como la espuma fría del agua del mar al romperse y turbulenta. Ella rió entre dientes ante su respuesta. Lo soy. Pero, aunque te destroce la cabeza considerar hacer un trato después de lo que pasó contigo y mi hermano, considera la alternativa, le advirtió, y giró el paraguas mientras inclinaba ligeramente su sombrero hacia adelante. Considera vivir sabiendo que nunca volverás a ver a tu hermano. Dijo algo y meneó la cabeza. Considera, añadió, flotando más cerca de él, con un suave movimiento mientras se suspendía en el aire, que todo es culpa tuya. No dijo nada al respecto, pero la silueta borrosa del hombre mayor cayó sobre la mesa, con el pecho agitado y sollozando. Sollozos. Ah, ahí, dijo ella, dándole una palmadita en la espalda con una mano que parecía hecha solo de una línea negra. Su cuerpo bidimensional se curvó ligeramente para extenderse. Continuó con una voz demasiado compasiva para ser sincera. Y sabes muy bien que se puede deshacer. Puedes cambiarlo. Solo tú puedes, dijo, empujándolo hacia atrás por el hombro, obligándolo a levantar la vista. El anciano se detuvo, mirándola fijamente. Era difícil verlo, pero parecía un hombre de rostro ancho y cincelado, con el pelo canoso y desaliñado. Una nariz prominente adornaba su rostro, abultado por la crueldad de la edad. La respuesta que provino de él excitó al triángulo. Pasó a su alrededor tan rápido que era borroso. Oh, querido muchacho, le dijo al hombre anciano, destrozado y solitario, no tienes idea de lo emocionada que estoy al escuchar algo así. Aplaudió rápidamente, un estallido de aplausos. Se abalanzó para estar justo frente a él y le extendió la mano. Estalló en una llama azul gélida. Solo falta un apretón de manos. ¿Estamos de acuerdo? Le preguntó. Esta pregunta le causó una herida invisible. Era un pacto con el mismísimo diablo. Maldito si lo hacía, condenado si no. Extendió una mano y ésta agarró la mano del triángulo. Del suelo surgieron cintas del tamaño de un átomo, pero lo suficientemente grandes como para inundar el universo. Giraron alrededor de ambos y tejieron una oscuridad, cosiéndose a sí mismos. Llegaron a su pasado, el negociador. Llegaron muy, muy atrás. El triángulo azul dijo. Déjame hacer que todo esto sea mejor para ti, todo lo que necesito es cambiar un evento, le dijo mientras comenzaba a caer en esa oscuridad cósmica, las estrellas giraban a su alrededor mientras las imágenes de las cosas comenzaban a invertirse. Cayó en una escena, un recuerdo. Llamas azules estallaron, pero comenzaron a apagarse a su alrededor. Estaba en un lugar muy cercano y personal. Un recuerdo literal, siendo borrado.
Hace 2 semanas y Jared Fanitemos Rofdo Seud resonó hacia atrás, más allá del ser que caía. Las llamas se alejaban, y lo último que vio el hombre que caía mientras volaba por la escena fue una criatura triangular amarilla reconstruyéndose contra un puño que se retraía. Luego desapareció, se borró. Pronto la oscuridad lo envolvió, las luces distantes y tenues de los lugares anteriores se desvanecían en llamas en el vacío estrellado. Otra escena azul se acercaba rápidamente. Un triángulo, como el que se alzaba muy por encima de él, se aproximaba velozmente. Este, sin embargo, estaba hecho de acero y metal, y brillaba en el centro. Una luz brillante pero tenue titiló mientras una figura se erguía, sosteniendo una capucha justo detrás de su cabeza. Se parecía inquietantemente a este hombre que caía. Hace un mes y Retorbin, Slan Rouget for Rotauet, dijo la misma voz de antes, resonando hasta el hombre que caía. El doble se quitó la capucha y empezó a caminar hacia atrás, hacia la luz. Luego todo desapareció también. La caída se aceleraba. Las imágenes pasaban tan rápido que solo podía ver un destello de su existencia. Una chica pelirroja, con los pies sobre la encimera, leyendo una revista con la mirada más apática, pasó. Después, un hombre grande, rollizo y ansioso por verlo, estaba arreglando un baño entero a la vez. Se había ido. Luego dos niños. Uno con una gorra azul. El otro, un suéter rosa y esponjoso. Se reían, correteando por la fachada de un edificio en el bosque. Se quedaban despiertos hasta tarde en una habitación del ático del mismo edificio, contando historias de fantasmas y riéndose. Sonreían mientras lo miraban. Hace 3 meses y entonces ellos también se fueron. Todo había dolido, verlo desvanecerse en la oscuridad. Pero nada había dolido tanto como verlo partir. Hace 10 años. Entonces vio el final, mientras más, y muchos más recuerdos se desvanecían en negro. Hace 20 años. Pronto solo había una cosa por delante, y en lugar de caer, empezó a dejarse llevar. Estaba siendo introducido en el lugar, casi como un sonámbulo. Ya no había figuras caminando, con sus palabras deshechas, ni retirándose a sus lugares de origen. Hace 30 años. Se deslizó dentro de sí mismo, un yo más joven. Ahora se había convertido en entonces. Estaba oscuro. Era de noche, en el medio oeste americano, seco y caluroso. Si se entrecerraban los ojos, se podía ver el contorno de un paisaje desértico, pero a la luz de un poste de luz cercano, solo se le veía a él, eso y el lateral reflectante de un coche oxidado y destrozado. Cuando los últimos efectos del trato se estaban deteniendo, él deshizo sus propias acciones. Retiró el teléfono, se lo llevó a la oreja y luego se apoyó contra la cabina telefónica. Al revés, escuchó. Senibdrovnatsisitoye. Hace 33 años. Fue en ese momento cuando su pasado se convirtió en ahora y las cosas avanzaron y hacia adelante. Esta vez escuchó. Hola, soy Stanford Pines. Instintivamente, fue a dejar el teléfono en la cabina. Sintió vergüenza, algo que era a la vez cansado y nuevo. ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía verdadera vergüenza? Aún así, una sensación mucho más fuerte se apoderó de su corazón. Esa nueva sensación anuló y destruyó fácilmente los sentimientos que lo hicieron detenerse. ¿Tristeza? ¿O quizás nostalgia? ¿Arrepentimiento? ¿Amor? Sostuvo el teléfono a 2 centímetros del auricular. Podía seguir con la vida que una vez tuvo, y lo colgó, terminando la llamada. Y la voz del teléfono se aclaró la garganta. Ejem. Hola. Papá, si eres tú, otra vez lo estás poniendo boca abajo. Ya hablamos de esto. Lentamente, con el sudor manchando las axilas de su ya sucia camisa, el hombre retiró el teléfono hacia su oreja y se tragó su incertidumbre. Finalmente habló. Hola Stanford. A partir de ese momento, esa vida cambia. Una pequeña integración, un cambio de guión, y surge algo nuevo. Una nueva vida se desvaneció, pero familiar. Ella no mintió. Él conseguiría lo que quería. Cambió su futuro. Perdió lo que era. Luego aclaró. Soy yo, Stanley. Un cambio genera muchos. Lo familiar se transfiere. De una historia, surge otra. 33 años después y cuando me preguntan qué tal tu verano o qué hiciste este verano, para ser sincera, no sé qué decirles. No sé qué quieren que les diga. Es demasiado abierto. Lo más cercano que puedo decir es. Tuve el privilegio de pasar el verano más emocionante de mi vida con mi tío abuelo en Oregón. Ahora bien, sé lo que podrían pensar. ¿Qué tan emocionante?
Suena como cualquier otro viaje familiar, con momentos aburridos incluidos, ¿verdad? Pues se equivocan. Tuve suerte. Suerte de estar allí este verano, viendo cosas que nadie más ha visto en su vida. Luchando por la verdad y la justicia, e incluso enamorándome. El autor de semejante texto era un chico que acababa de cumplir 13 años hacía unos días. Sentado solo en su habitación a oscuras, junto a un escritorio y una laptop, el joven recién llegado arrugó la cara, pensativo. ¿Suena, presumido? Sí, borrar, gimió Dipper Pines mientras pulsaba un solo botón tras seleccionar la obra digital y borrar el párrafo entero sin dudarlo. ¿En serio? Se quejó para sí mismo, ¿qué pasa con estas preguntas? Recibo informes de libros, sí, pero el informe de verano. Se rascó el brazo, negando con la cabeza. Justo cuando pensaba que sexto grado era de migrante, séptimo llega para darme la lata. Aquí está el discurso, y. Es más bien un trabajo estúpido de ¿qué tal tu verano? Se desplomó en su silla. Tan flácido como uno podría estar antes de quedar como un fideo húmedo, gimió ante su tarea. De todas formas, no es que pueda contarles lo que pasó realmente, resopló. Lo último que necesito es llamar la atención, agitó las manos en el aire, sacando los titulares de una noticia invisible, adolescente local diagnosticado con superlocura. Dice que un pueblo remoto albergó a un demonio que intentó dominar a toda la humanidad. Probablemente no sea una buena imagen, puso los ojos en blanco y miró la página en blanco. Podía oír la marcha de los habitantes del pueblo, todos bajo su control. Recordó vívidamente cómo intentaron entrar en la misteriosa cabaña. Esa maravillosa y horrible casa de verano suya. Tras notar el ligero sudor que se le formaba alrededor del cuello, frunció el ceño. ¿Así se siente necesitar terapia? Se preguntó con dulzura. Dipper Pines era un adolescente joven, escuálido y castaño. Tenía la estatura de un nerd escuálido y típico, y todo el coraje para justificarlo. En el mejor de los casos, era un chico descuidado. En el peor, un niño pequeño. Llevaba el pelo rizado recogido bajo una gorra de béisbol azul y blanca que le regalaron durante su estancia con su tío abuelo, un hombre llamado Stanley. Este había sido su primer día de clases desde que regresó a casa. Había pasado un verano fuera lleno de acontecimientos, por decirlo menos, minúsculo. El joven adolescente no llevaba ni una hora en casa cuando decidió que empezaría a escribir su tarea desde hoy. La costumbre lo impulsaba a empezar cuanto antes. Disfrutaba de la adrenalina de terminar y progresar. Eran una recompensa emocional para él. A pesar de que todo era un tema aburrido, se encontró trabajando como un esclavo frente a un teclado iluminado por un monitor en su habitación oscura, intentando escribir una o dos páginas que complacieran a su profesor de inglés. El verano había llegado y se había ido. Lo que solo podía describir como la mejor época de sus 12 años de vida había terminado. Misterios y conspiraciones, batallas contra zombies, ayudar a tritones a escapar de piscinas públicas, multitudes de poseídos y demonios literales. ¿Cómo podría compararse algo? Aunque no todo tuvo un final feliz en esa historia épica. No todos estaban contentos ni lograron salir adelante. Por si acaso, se sentía realizado, satisfecho. Las cosas estaban mejor de lo que podrían haber estado. Eso lo sabía. Ahora, de vuelta en su pueblo natal, la vida era gris y monótona, en comparación. Incluso se preguntaba si la gente común de Piedmont tenía secretos, y mucho menos conspiraciones. Quería secretos de verdad. No secretos que explicaran cómo las frituras de calabacín no se convertían en cáscaras muertas después de freírlas en el horno. Esos secretos abundaban. Esta vida era completamente monótona, y sentía que cada hora que pasaba lo sumía en el letargo. Los colores del verano se desvanecían en él cada cuarto de día. Mientras estaba sentado allí, recordando en silencio las semanas anteriores, un grito repentino desde abajo, en su casa, hizo temblar el suelo. Se giró hacia la puerta, donde sabía que había un pasillo que conectaba con un mirador a la sala de estar y la escalera. Dipper frunció el ceño, preocupado, pensando de qué tema podrían ser los gritos desde abajo. Negó con la cabeza. Se acobardó ante ese posible tema. No es asunto mío, se repitió por tercera vez esa noche. Rápidamente, su mente buscó algo, cualquier cosa en que concentrarse para evitar reconocer profundamente lo que oyó abajo. Se apartó del ordenador y vio una sola foto enmarcada sobre el escritorio. 3 figuras lo miraban, luciendo sus aparejos de pesca en un caluroso día de verano. Las gorras de los pescadores lucían con orgullo versiones mal escritas del nombre de Dipper.
Allí, mirándolo, estaba su tío Stan, él mismo, y, por supuesto, salsa para mojar. Una adolescente de la misma edad gritó mientras derribaba la puerta de una patada, arrojando luz sobre la habitación. Silbando ante la luz, Dipper se giró y preguntó: ¿Mabel? La niña rió disimuladamente, entró corriendo y cerró la puerta tras ella. Sí, señor de los dormitorios oscuros, Dipper el Osco, dijo Mabel mientras entraba a su habitación y se subía a su cama. Llevaba su suéter morado favorito con una estrella fugaz y un arco iris detrás. Esta joven era Mabel Pines, un ser que podía resumirse como un caos de peluche. Tenía todo el amor de peluche de un osito XXXXL y la sutileza de un conjunto de fuegos artificiales. Para Dipper, ella era su contraste, su gemela y su mejor amiga. Mientras la observaba con cansancio subirse a su cama, se quejó. Oye, no, no que... Sonrió y se quitó los zapatos de una patada encima de la cama. Dipper gimió. Vamos, Mabel, sudas el doble que yo solo de pies. Sonrió, sus brazaletes reflejaban la luz de su ordenador. Toda la diversión que hago genera residuos de diversión. A tu cama le vendría bien un poco. Él puso los ojos en blanco y volvió a centrarse en el ordenador. Al darse la vuelta, Mabel ya se sentía abandonada. Preguntó: ¿Qué haces ya en el ordenador? ¿No quieres buscar un gnomo o algo así? Creo que los gnomos de jardín de nuestro vecino son espías. Quizá estén relacionados con Jeff, agentes ocultos, en los patios de nuestros vecinos, añadió Mabel en voz baja, mirando la ventana cubierta por las persianas. Con toda la autoridad que pudo reunir, dijo con tristeza. Tengo tarea. ¿Qué? Exclamó ella, dándose la vuelta para quedar boca abajo, colgando de su cama. ¿Desde cuándo te dan tarea el primer día de clase? Lanzándole una mirada de complicidad, le recordó. Desde ahora. Desde séptimo grado. Tú también lo sabes, y no podrás lograr que escriba esto por ti. ¡Bú! Le sacó la lengua y se cayó de la cama al suelo. Tu alfombra huele a dolor. Sí, ya que te metiste de lleno. Mabel, dijo Dipper encarándola desde su silla, vamos, tú también tienes que trabajar. Como respuesta, Mabel rodó de un lado a otro sobre la alfombra, aparentemente ignorando sus palabras. Tras varias vueltas, Dipper preguntó: ¿Y qué intentas lograr exactamente? Se detuvo un momento y le dedicó una amplia sonrisa. ¿Suficiente estática para quemarte el pelo? Arqueó una ceja. Conteniendo una leve sonrisa, le dijo: Dudo que vayas a electrocutar nada. Probablemente no puedas generar lo suficiente ni para una pequeña descarga. Dipper le tendió la trampa. Mabel estaba deseando demostrarle que se equivocaba. En ese momento, Mabel se tocó la mejilla e hizo una mueca al ser electrocutada rápidamente. ¡Ay! Malditos brackets. Se frotó la mejilla. Dipper se rió de ella, y ella puso los ojos en blanco. Anda intentó una vez más apaciguar su empatía. Qué aburrido es esto. Allí también es aburrido, le dijo Dipper, mirando hacia su ventana cubierta. Esto no es como Gravity Falls. Ahora estamos en un pueblo normal con gente normal. Creo que lo más emocionante es que uno de nuestros vecinos habla portugués. ¿Qué hay que hacer ahí que sea emocionante, exactamente? Podemos observar a las ardillas. Exclamó Mabel. Haz que se sientan observadas, añadió, entrecerrando los ojos a derecha e izquierda con afán de espionaje. La miró con profundo juicio. ¿Y por qué sería buena idea? Preguntó Dipper después de un momento. Es justo que te devolvamos el favor, murmuró Mabel, con el peligro acechando en cada palabra. Dipper se apartó de ella, sin entusiasmarse con sus ideas de diversión. Vamos, hermano. Suplicó. Hablando por encima del hombro, Dipper replicó. ¿Por qué estás tan desesperado? Simplemente haz tu trabajo. Se terminará solo si te lo propones. Y no digas que no puedes, sé que puedes. Entonces empezó a escribir algo. Espera, no, eso seguro que preocupará a los profesores por mi psique, murmuró, y borró su nueva primera frase. Tirando del dobladillo de su suéter, Mabel gimió. No, no puedo concentrarme, admitió. ¿Por qué no? Preguntó Dipper frustrado hacia la pantalla del ordenador. Le tomó un momento responderle. Hay mucho ruido abajo, dijo Mabel en voz baja. El tono y el volumen conmovieron a Dipper. Conocía demasiado bien esa voz y se giró rápidamente para mirarla. Ella miraba hacia la puerta cerrada. En sus ojos se reflejaba tristeza, transmitiéndole a su hermano que estaba distante en sus pensamientos.
El juicio se evaporó, adoptó un tono nuevo y amable, se levantó de la silla y se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Preguntó Dipper. Volvió la mirada hacia él y lentamente se subió el cuello del suéter. ¿Están hablando otra vez? Ya oí de qué hablan, Dip, dijo Mabel, frágil y vulnerable como hielo casi formado. Observarla debilitó su propia barrera emocional. Tragó saliva lo más silenciosamente posible y soltó una risita. Pero, ellos, no es asunto nuestro, ¿verdad? Dijo Dipper en voz alta. Dipper vio a su hermana casi encogerse, apartó la mirada de la puerta y se alejó de su hermano gemelo. La preocupación se apoderó de su corazón como una niebla maligna, y preguntó. No puede ser tan malo, ¿verdad? Mabel se dio la vuelta por completo, abrazándose las piernas y envolviéndose bien en su suéter. Sue Atterville, Dipper estaba realmente preocupado por ella y se acercó un poco más. Una vez cerrado, caminó hasta apoyar la espalda contra el marco de la cama y se deslizó hacia Mabel. ¿Qué oíste? Preguntó, intentando lo mejor que pudo emular la suavidad. Asomó la cabeza lo justo para mirarlo. Negó con la cabeza. No quiero hablar de eso. Sacudió las piernas, casi pateándolo. Él lo dejó pasar y vio cómo su desesperación se transformaba en histeria. Dijo. Salgamos de casa y vivamos nuestras propias aventuras, ¿vale? Busquemos algo estúpido de lo que burlarnos. Preguntó Mabel desesperada. La curiosidad y el morbo lo impulsaron a negar con la cabeza. ¿Por qué no? Gimió ella. No podemos ir corriendo a ver al tío Stan, explicó. Este es nuestro hogar, y nos esperará aquí, sea lo que sea. No se irá. Mabel, volvió a intentar Dipper, con más fuerza, pero aún con ternura. ¿Qué oíste? Un murmullo de voces, familiar para ambos, sacudió el suelo. Dipper jadeó y miró hacia la puerta, sorprendido por la escalada que estaba alcanzando. Esto era menos un alboroto que un debate acalorado. Dijo Mabel con la voz ligeramente temblorosa, creo que mamá y papá van a romper. Dipper la oyó y no pudo encontrar una respuesta adecuada. Sus pensamientos lo traicionaron, algo en lo que confiaba. Era uno de los mejores pensadores de su año en la escuela, y todas las pruebas que había acumulado apuntaban a la idea de Mabel. Sus padres, desde el momento en que fueron a recogerlos a la parada del autobús, los rodeaban con una sensación de tensión. Dipper había hecho descuentos por no verlos en 3 meses. Las discusiones comenzaron poco después. Como una tormenta, el viento sopló suavemente al principio, pero pronto aulló con fuerza con el paso del tiempo. Dipper, en el poco tiempo que llevaban de regreso, se había encerrado en su habitación para evitar los peligros de abajo. Mabel, siempre optimista, lo había intentado, capeando la tormenta. En definitiva, Dipper ya no estaba seguro de si sus padres se llevaban tan bien. Incluso se preguntó si los habían enviado a casa del tío Stan solo para evitar posibles problemas y ver a sus padres discutir durante el verano. Casi quería preguntarle a Stan si sabía algo al respecto. Otra ráfaga de sonido resonó en la habitación oscura. Mabel gimió con tristeza mientras bajaba la cabeza lentamente. Dipper miró a su hermana, sin saber qué decir. Cuando, empujado a ese momento de sombría comprensión, solo le quedaba la racionalidad como consuelo. Creo que tienes razón, logró decir Dipper. Su corazón se desgarró por completo. No pueden. Gritó Mabel con lágrimas en los ojos mientras le gritaba a su hermano. Se supone que esta es una familia feliz. Mabel, cálmate. Podrían oír, intentó decir Dipper rápidamente, pero ella golpeó el suelo con el puño. ¿Qué nos va a pasar si mamá y papá se separan? Le preguntó a su hermano, quien estaba boquiabierto y sin saber qué hacer. No sé nada de eso. Nunca quise saber nada de la ley del divorcio. Dipper se estremeció y luego se desanimó. No lo sé, dijo, con la voz firme y destilando como alquitrán. Esto no es justo. Mabel se puso de pie. Deberíamos volver a casa con una familia feliz. Después de todo lo que hicimos, lo resolvimos, deberíamos. Corrió hacia la puerta. Espera, Mabel. La llamó Dipper. Ella salió disparada, tapándose la cara con las manos mientras lloraba desconsoladamente. Cerró la puerta de golpe, dejando solo una pequeña grieta entre su habitación y la casa que se extendía más allá. Demasiado tarde, se dio cuenta de lo que no había hecho. Ella había acudido a él buscando respuestas mejores que las obvias. Él no logró proporcionarle una vía de escape a la realidad que los rodeaba. Se sentó allí, solo en su alfombra, sin saber qué pensar.
Sus miedos, junto con el dolor de su hermana, le abrieron un profundo vacío en el pecho que ya no podía evitar. Su vida aquí, su hogar, su familia, podía empeorar. Estaba empeorando con el paso de los segundos. ¿Oye? Preguntó una voz tranquila y suave perteneciente a su padre a través de una rendija en la puerta, fuera de la vista. ¿Están bien los dos? Sí, lo estamos haciendo muy bien, papá, gracias, respondió Dipper con sarcasmo en su voz temblorosa. Vale, solo, ¿podemos hablar contigo si, tú, quieres? Preguntó su padre desde afuera. Déjalos estar, gritó la madre de Dipper, un poco más lejos de la puerta que su padre. Estoy bien, dijo Dipper, levantándose y cerrando la puerta con firmeza. Voy a dormir. Buenas noches. Esto era una completa mentira. Dipper sabía que él y su hermana gemela pasarían la noche en cama, temiendo los próximos días. Se recostó en la almohada, sacudiendo la cabeza, culpándose. Tal vez, si hubiera ido con Mabel a hacer alguna tontería al aire libre, podrían haberlo postergado un poco más, y esta vida que conocía no se le derrumbaría. Podría haber tenido esa seguridad, tal vez, de un poco más de comodidad. Eso también es mentira, se susurró a sí mismo. Lo que hubiera podido hacer no habría cambiado nada. Así que se acostó, intentando no llorar. Lo único que anhelaba era volver a la cabaña del misterio, volver a Gravity Falls. 2 años y 8 meses después, y el tiempo a menudo es cruel a medida que avanza. Las decisiones tomadas con buena intención se distorsionan y se transforman en nuevos destinos. Lo inseparable se divide. Lo garantizado se vuelve incierto. Las vidas cambian para siempre. Pero, aún así, como el tiempo, la gente avanza. Un adolescente solitario caminaba por una calle tranquila en Citrus Heights, California. Con la mano en la oreja y un paso ágil, estaba emocionado por las próximas semanas y hablaba animadamente por teléfono mientras se acariciaba el pelo castaño con la otra mano. Había llegado el verano, y con él, nuevas expectativas. A mitad de la conversación, el chico de 15 años soltó una risita. Y también estaba muy entusiasmado con mi obra de ficción, dijo Dipper Pines, el adolescente perfecto, al otro lado de la línea. Una voz maternal y enérgica respondió. ¿En serio? Ya era hora de que alguien se fijara en tu talento para las historias de misterio y paranormales, respondió su madre. Se burló. O sea, supongo que tuve que corregir algunas cosas raras para que la historia fuera más creíble, dijo Dipper poniendo los ojos en blanco. Añadió con gran humildad. Pero le sorprendió que aún no la hubiera llevado a una editorial. ¿El señor Dugot dijo eso? Preguntó la voz de su madre. Tuve un buen presentimiento sobre él en la reunión de padres y maestros de este año. Dipper suspiró, mirando el cielo despejado. Sabía que anunciaba lluvia más tarde, así que contempló el azul brillante con la euforía de las vacaciones de verano. Un recuerdo lejano. Contemplar ese cielo desde un pinar, rodeado de lo extraño y lo sobrenatural. Había crecido mucho en los casi 2 años transcurridos desde su visita. Suspiró y le dijo al teléfono. Sí, estaré en casa en un rato, así que te cuento más, ¿vale? Claro. Buen trabajo con la escuela este año. Cuídate. Su mamá colgó y él apagó el teléfono con un suspiro. Es pura ficción. Supongo que es lo único que puedo contarle a alguien sobre este tipo de cosas, suspiró Dipper al pasar bajo un naranjo en flor, cuyos aromas maravillosamente dulces casi ignoraba Dipper Pines. Al fin y al cabo, se había mudado allí hacía más de 2 años con su madre, y el aroma era poco menos que parte del paisaje. Le daba vueltas a la idea de que, en los casi 3 años transcurridos desde que sus padres se separaron, él y su hermana no habían compartido colegio. Mabel estaba con su padre ese año, y él con su madre. Apenas se veían ya, un dolor profundo que invadía su mente como un clavo clavado por un martillo invisible. Le hacía añorar ese recuerdo ahora lejano. El pueblo lejano, las cosas raras ocurriendo y un montón de misterios. Incluso cuando no terminaba de la mejor manera que podía imaginar, a veces se sentía mejor que donde estaba ahora. ¿A quién le importa?, dijo Dipper, quitándole importancia a sus romances pasados con la desconocida. Mamá, quizá pienses que engañaste a tu hijo con el regalo, pero conozco muy bien tu compra nocturna de hace unas semanas. Tiene que ser hoy. Desde el otro lado de la calle, una voz temblorosa gritó. Sí. Hoy. Respondió un anciano, apuntando con su bastón al aire. Carpe diem, idiotas. Exactamente, señor Imerfield, Dipper le señaló con los dedos mientras cruzaba la calle, hoy recibo mi primer coche. Sí. Transporte automatizado.
respondió el señor Imerfiel con entusiasmo. Este tipo ya no tiene que caminar. Dipper se dio una vuelta, apoyado en una cerca blanca, en su eterna gloria de saber que su madre le había regalado algo. Genial gasolina, leyes de tránsito y derechos peatonales. Soy legalmente ciego. Gritó el señor Imerfiel con entusiasmo mientras cojeaba por la calle. Tengo que caminar para siempre. Sí. Claro, Dipper vio cómo su público se alejaba encorvado. Se alejó del extraño anciano que vivía en su barrio y continuó hacia su casa. Con la mochila saltando a la espalda mientras corría, rodeó una valla hasta el camino de entrada a su casa, y allí estaba su madre. Tenía el cabello castaño y espeso, cortado a la altura de los hombros, y unos grandes ojos marrones que luchaban por contener su emoción. Dipper se contuvo y se acercó con la mayor naturalidad posible, hasta que ella se dirigió al garaje y pulsó un pequeño botón que llevaba en la mano. Las puertas del garaje se abrieron, y tras ellas apareció un vehículo. Era uno que Dipper nunca había visto, pero que esperaba desde hacía tiempo. Para su gran emoción, era un modelo más reciente de lo que Dipper esperaba. Dejó caer su mochila al suelo y cayó de rodillas. A los que están en el poder, ustedes han hecho de este día, rugió a los cielos, impresionante. La madre de Dipper se acercó a él y le dijo. Los que tienen el poder están felices de apaciguar, y puso a su hijo de pie y le dio un fuerte abrazo. Resopló. Mamá, déjame ver, añadió quejándose. Dipper forcejeó para que la soltaran, y ella lo hizo al instante, dejando que su hijo corriera hacia su coche nuevo. Ella habló después de él. Es un crescendo, un poco más viejo de lo que me hubiera gustado conseguirte, pero la calificación de seguridad es excelente. Se giró hacia ella, con una ceja arqueada y las comisuras de los labios levantadas en una sonrisa burlancia. Ella refunfuñó, desanimada un poco, y dijo. Debías saberlo, ¿verdad? Preguntó mientras él examinaba con atención la superficie del coche pintado de negro, con capacidad para 5 personas. Tenía menos curvas y superficies más planas, pero conservaba la gracia de un coche antiguo, pero con la funcionalidad de un modelo nuevo. Él resopló, no eres buena escondiendo cosas, le recordó Dipper, ¿qué esperabas exactamente cuando te vi apresurándote a cubrir esto con un trapo sucio cuando llegué a casa la semana pasada? ¿Había un bisonte debajo? Va, te engañé, negó ella su logro en la detección, y recuerda, técnicamente esto pertenece a la familia hasta que seas mayor de edad, ¿verdad? No hay paseos sin tu consentimiento, entiendo. Dipper giró la cabeza apenas para hablarle, mientras sus ojos estaban ocupados absorbiendo lo más posible del auto. Ella brilló ante su evidente euforia. Guardando las manos por un momento, sugirió. Quizás deberías llamar a tu papá y decirle que puedes venir a verlo cuando quieras. Añadió después de que él inspeccionara el coche por las ventanillas. No, será una sorpresa, suspiró Dipper mientras se veía doblarse y reflejarse en las curvas del auto. Dios mío, muchas gracias mamá. Vaya, mantén esas buenas notas. La mejor de la clase en todo. Sonrió mientras negaba con la cabeza. Ojalá hubiera tenido un cerebro así a tu edad. No, en serio dijo Dipper, y se lanzó a abrazar a su mamá. Muchas gracias. Ella se quedó sin aliento al chocar y se rió. Entonces sonó un teléfono desde dentro de la casa. Bueno, disfruta de este primero de muchos pasos hacia la edad adulta y las responsabilidades que conlleva, dijo su madre mientras se alejaba y se dirigía a la casa. Veré quién llama a la casa. Dipper rió entre dientes. Apuesto a que es alguien mayor, si llaman al fijo, supuso. Al cerrarse la puerta tras su madre, consideró llamar a su padre. Hacía mucho tiempo que no hablaba con él, lo suficiente como para preguntarse qué estaría tramando Mabel. Pensar en su hermana le trajo otra oleada de vergüenza. Habían tenido una pelea tácita, a la que se sumaron la distancia y la llegada del instituto. Dipper sabía que su hermana no era tan competente académicamente como él, y le preocupaba que tuviera dificultades. Pensó que tal vez debería llamar. Quizás mejor, ir a Piedmont a saludarla y, sobre todo, presumir de su nuevo coche. Era una idea demasiado buena. Una simple dosis de realidad bastó para destrozar sus sueños. El viaje era demasiado largo, y no estaba seguro de sentirse cómodo conduciendo solo por la autopista. Ya lo había hecho antes, sí, pero viajar a casa de sus padres y de Mabel al mismo tiempo lo ponía nervioso. Quizás les enviaría un correo electrónico emocionado más tarde. Dipper oyó el crujido de la puerta al abrirse y se giró hacia su madre. La preocupación lo invadió al ver el brillo en sus ojos. La emoción se había desvanecido por completo de su rostro.
Supo de inmediato que, fuera lo que fuese lo que ella tuviera que decir, no eran buenas noticias. Mamá. ¿Qué pasa? Preguntó, contagiándose de la mirada nerviosa en sus ojos. ¿Es tu tío abuelo, Stan? Empezó. Acaba de fallecer. Dipper casi se cae de espaldas contra su coche nuevo. Su madre intentó ayudarlo, pero se deslizó hasta un asiento contra el volante de su coche recién regalado. La estática le llenaba los oídos y la incertidumbre le erizaba la piel. No podía haber oído lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con que falleció? ¿Te refieres a que se mudó de Gravity Falls? Le preguntó. Con la mirada perdida, no podía mirarla. Murió anoche, dijo su madre en voz baja, sentándose frente a él, mientras respiraba profundamente. Su mente se descontrolaba. La energía que había acumulado minutos antes luchaba ahora contra el horrible abismo de sentimientos que lo atravesaba como un rayo. El imparable, inquebrantable, avaro y estafador, pero cariñoso, hombre que era el tío Stan, había muerto. Dipper no podía comprender cómo debía sentirse ante esta noticia. Supuso que debería estar triste, pero era porque la capacidad de estar triste, de fingir tristeza, no le era físicamente posible. Su madre continuó tras una larga pausa. Alguien llamado Northwest nos envió un mensaje a nosotros, a ti, diciendo que estás mencionado en el testamento de tu tío abuelo, intentó explicar, muy consciente del increíble estrés que había desatado sobre su hijo, que antes celebraba. Dipper buscó en su mente algo que hacer, decir, poner en práctica. Era su virtud más fuerte y confiable. Sin embargo, le falló, aquí y ahora. Desesperado, buscó en otra parte de su ser y encontró, tanto en su corazón como en sus entrañas, una respuesta conjunta. Voy a Gravity Falls, declaró. Pero, ¿no tienes un trabajo de verano asegurado en Pizza Asteroids? Preguntó su madre mientras se levantaba y entraba. Les avisaré de que surgió este tema, dijo con la misma sencillez con la que se decide el color de los calcetines. Ella lo siguió de cerca, y él sintió su mirada fija en él. Mamá, esto es importante, le dijo mientras se dirigía al pasillo que conducía a su habitación. Entró en su habitación y empezó a buscar lo necesario para el viaje. Ropa extra, artículos de aseo y pasta de dientes. Al llegar a la puerta, ella suspiró. Bueno, no voy a impedírtelo, le dijo su madre. Atónito, la miró. ¿En serio? Preguntó. Estoy de acuerdo contigo. Creo que esto es importante. Incluso te traeré algo de dinero de la cocina, dijo, y se giró hacia el otro lado de la casa. Dipper solo tardó unos minutos en encontrar lo suficiente para decir que estaba listo para empacar. Levantó su mochila y vio un espejo en su habitación. Mostraba los rastros de barba incipiente y su espeso cabello castaño sin sombrero, ya que estaba prohibido usarlo en su escuela. Con una última vuelta hacia su tocador, extendió la mano y se llevó a la cabeza una vieja gorra de béisbol que no había usado en mucho tiempo. La azul y blanca con el pino estampado en la parte delantera. Uf, un poco apretado, gimió, y desabrochó un poco la correa trasera, y se deslizó más fácilmente, ahí. Con el sombrero puesto y dos maletas en las manos, se dirigió a su nuevo coche. Afuera, su madre lo esperaba, con la mirada preocupada al verlo acercarse a la cajuela. La abrió con un clic de las llaves electrónicas, y Dipper metió las maletas con calma. Con un largo suspiro, cerró la cajuela y se volvió hacia su madre. Toma, dijo, y le ofreció las llaves. Él solo las miró y se las quitó. Mamá y gracias, dijo con una leve sonrisa. Ten cuidado. Solo tenías 12 años cuando estuviste allí, así que las cosas pueden haber cambiado con respecto a cómo las recuerdas, le advirtió. Ya lo hicieron, dijo con firmeza, mientras se dirigía al lado del conductor y abría la puerta. La sensación de tomar el volante fue más que suficiente para disipar cualquier duda. Entró y cerró la puerta. No se abriría hasta que llegara a Gravity Falls, en Oregón. Mabel, más te vale aparecer. La puerta principal de una casa en Piedmont se abrió de golpe. Papá. He vuelto de mi gloriosa campaña contra mi antiguo rival, la escuela. Proclamó una adolescente de aspecto educado, de espesa cabellera castaña, con voz segura y entusiasta. Llevaba un suéter tejido por ella misma, de un intenso morado y dorado, con lo que parecía mostrar una tostada, sonriendo alegremente. Rápidamente dejó caer su mochila al suelo y se dirigió al sofá de la sala. Desde una cocina cercana, una voz respondió. ¿Cómo estuvo el último día? Nadie sobrevivió a mi ataque, dijo con fingida seriedad.
Tras una pausa, el hombre añadió. Bien. Supongo que eso significa que crees que lo hiciste bien, preguntó su padre con cierta cautela. Mabel rió como un loco y encendió la televisión. Se mordisqueó los dientes brevemente, mostrando sus dientes brillantes y sin metal. Había conservado esa impresionante confianza en sí misma de su juventud, reforzada por sus travesuras adolescentes. Su padre, por señas, dijo. A veces uno puede preocuparse, ¿sabes? ¿Preocuparse? ¿Para qué preocuparse cuando puedes conquistar el mundo? Dijo mientras cambiaba de canal. Su larga melena castaña le caía hasta la mitad de la espalda y le cubría la mitad del rostro. Hizo pucheros por la falta de buena televisión, pasando revista a programas tan atractivos como Dile a la falda o Noticias para viejos enfadados. ¿Entonces no me vas a contar lo de tu boleta de calificaciones? Dijo el señor Pines mientras entraba en la habitación, secándose el agua de las manos con una toalla. Tenía el pelo castaño corto y una mirada pensativa, como si siempre estuviera concentrado o sumido en sus pensamientos. No quiero, es aburrido. Pero me lo pasé genial con mi sensei. Gritó triunfante, golpeándose el pecho como un gorila mientras hacía sonidos de gorila. Tarareó. ¿La señorita Hirsch y usted tuvieron un buen entrenamiento? Preguntó el padre de Mabel mientras se sentaba a su lado, robaba el control remoto y ponía su canal de noticias favorito. Mabel se rió entre dientes. ¿Cree que estoy mejorando rápido, o algo así? Mabel ignoró su acreditación con facilidad, y hemos establecido que soy fuego y aire de los caminos, así que puedo empezar mis enfoques pronto, pero sabes que es solo porque somos súper unidos. Maestro y alumno de artes marciales, ni siquiera se interponen. Debo admitir que me extrañó un poco tu interés, pero la defendió, es sensato. Me gusta la idea de que aprendas un estilo de defensa personal que se adapte a tu personalidad. Ella asintió y luego siguió adelante. Defensa personal, rió entre dientes, solo me ayudará a derrotar a mi mayor enemigo hasta ahora, Bethany Mills, y su cabello demasiado oscuro. ¿Esa chica todavía te da problemas? Preguntó su padre con una rápida mirada de preocupación. Sí, claro, las chicas emo no pelean, solo hablan mal de ti en bajo el tono para sonar más amenazante y fatigado, tonos más oscuros para apaciguar a nuestro amo de la oscuridad. Su padre rió con ella, y ella se deslizó del sofá para tumbarse en el suelo. Oye, creo que es hora de que te muestre algo. Levántate, niña. Le dijo su padre mientras se ponía de pie. Suspiró. Si es otro aparato informático loco, me voy a dormir encima, le advirtió Mabel a su padre, pero le llamó la atención cuando él se giró hacia la puerta trasera, que daba al patio. Espera, ¿qué es esa cosa grumosa debajo de las sábanas manchadas? Junto a la cochera, junto a la casa, su padre se giró y le puso las manos sobre los hombros, diciéndole en silencio que se quedara quieta. Al instante, las posibilidades de lo que aguardaba bajo la gran sábana, probablemente algún animal que deseaba tener. Desde que Waddles creció demasiado y fue enviado a un zoológico interactivo para complacer a niñas como Mabel, anhelaba otra mascota. Su padre agarró las sábanas y tiró con fuerza. Un destello de luz iluminó sus ojos y parpadeó. Era de metal, rosa, y tenía dos ruedas. ¿Una bicicleta? Preguntó con incertidumbre. Le sonrió radiante. Se giró para mostrárselo y le explicó. Es el insurgente, de hace unos años. Sabía que no querrías un coche, así que mejor opta por uno de estos, y como ya tienes esa licencia, o al menos una lo suficientemente falsa como para convencerme de que aprobaste el examen. ¿Qué te parece? Ella asintió, un poco insegura de lo que quería decir. Qué bien. ¿Eso significa que cambias tu viejo coche por esta moto? No sabía que te gustara el rosa. Aunque me gusta mucho ese color, dijo Mabel fascinada. Su padre la miró fijamente, que se transformó en una sonrisa pícara y segura, y negó con la cabeza. La mente de Mabel encajó de repente, y sus pensamientos por fin comprendieron lo que pasaba. Se quedó boquiabierta como un ladrillo que cae de una cornisa. Su padre se rió entre dientes. Creo que lo has pillado. Ese es mío. Ella empezó a saltar en el lugar. Él asintió. Sí. Siempre y cuando me prometas que no se lo contarás a tu madre. Ni que te detenga la policía, porque no estoy seguro de que legalmente puedas conducir estas motos hasta los 18. Así que, Mabel tacleó a su padre en el estómago, dejándolo sin aliento, y empezó a corear una combinación de gracias. Y me encanta. Con tanta furia que las palabras se mezclaron y cambiaron hasta que finalmente se volvió ininteligible.
Su padre se rió e intentó apartarla. Ella se calmó y se aferró con más fuerza. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Él gruñó. Mabel, creo que me estás cortando la sangre de las piernas, le dijo su padre después de un momento. No. Te voy a dejar ir. Tienes que ganarte los abrazos por lo que me diste, dijo con severidad. Sonó un teléfono en la casa. Mabel, necesito eso, podría servir, le dijo su padre, pero ella se negó a soltarla. Tras intentar quitársela de encima con un salto rápido, hizo varios hula hula con ella, y ella se resbaló y aterrizó cerca de su bicicleta nueva. No te vayas a ningún lado con ella. La regañó mientras ella se acercaba con avidez a la bicicleta. Luego se dio la vuelta y entró en la casa. Pide lo imposible, señor, dijo con avidez mientras se acercaba a la moto, reluciente y en perfecto estado. Su entusiasmo se reflejó en ella al contemplar el metal cromado y rosa que cubría la parte trasera. El asiento y los manillares le daban el aire de las motos antiguas, más para una posición erguida que inclinada hacia adelante o hacia atrás. Sabía exactamente cuál sería su próxima compra. Unas gafas de sol rosas a juego. Oh, tú y yo, dijo, acercándose la bici a la cara, vamos a ser muy amigas. Quizás almas gemelas. Pero tú también tienes que contribuir a esta relación, ¿sabes? No voy a dejarte, miró fijamente el brillo de la bici y casi se le saltó la baba, eres perfecta. Detrás de Mabel, la voz de su padre gritó suavemente. ¿Mabel? Un segundo, respondió en voz baja. Este momento debería durar para siempre. Se trata del tío Stan, dijo el señor Pines. Impresionada por la alegría y la emoción, Mabel se dio la vuelta. Tío Stan. Mabel se giró y se levantó de la moto. La mirada de su padre la debilitó. Encorvada, incluso desplomada, de repente se preocupó por él. ¿Papá? Preguntó. Él, Mabel, anoche, mientras dormía, falleció, comenzó su padre, con dificultad para encontrar las palabras. Y tu nombre figura en el testamento, así que la Asociación de los Northwest te llama para que recibas una copia. Espera, ¿el tío Stan ha muerto? Repitió. Su padre asintió, con una dolorosa tristeza en el rostro. Mabel consideró por un momento la posibilidad de que el hombre con el que había pasado todo el verano la hubiera abandonado. Entonces soltó una carcajada estruendosa. Sí, claro. Exclamó Mabel, dejando atónito a su padre. Tan atónito por su reacción, que su padre solo murmuró, Mabel. Chasqueó la lengua y señaló a su padre. Si conozco al bueno del tío Stan, seguro que está cansado de cargar cajas y limpiar ventanas él solo, y esto es una treta para que vuelva a echarle una mano, razonó Mabel en voz alta. Igual que él, el viejo conspirador. Mabel, dijo su padre, estabilizando la voz entre varias emociones intensas, esto es grave. Las autoridades locales lo confirmaron. Realmente se ha ido. Pero, no, Mabel descartó la idea de nuevo. Sin embargo, al rechazarla por segunda vez, una respuesta ingeniosa surgió de su mente. Creo que tengo que ir a demostrar que está vivo. ¿Qué? Bramó el señor Pines mientras Mabel entraba a la casa tan rápido que parecía un borrón. Regresó al poco rato con la mochila medio llena. Solo tengo que asegurarme de empacar mis suéteres extra, porque puede hacer calor, incluso Mabel volvió corriendo adentro un momento, y reapareció con materiales de arte, y comenzó a meterlos en su mochila grande. Y además, quizás ahora que tengo 15, tenga que pagarme si ayudo corrió adentro otra vez después de guardar los materiales de arte, y luego reapareció con más ropa, porque, seamos sinceras, puede que sea un viejo, pero no tiene sentido de él, Mabel. Exclamó finalmente su padre, dejándola paralizada. Respiró con dificultad un instante, mirándola con incredulidad. Papá, suplicó en voz baja, déjame ir con él. Sé que no se ha ido. ¿Cómo puedes estar segura? Estar muerta no es algo que se pueda simplemente refutar, argumentó su padre. Se encogió de hombros. Y además, dijo Mabel mientras se ponía la mochila, abarrotada y apenas cerrada, sobre los hombros, sé que Dipper estará allí. Hizo una pausa. Las palabras lo impactaron, disipando sus sentimientos de incertidumbre y frustración. Finalmente preguntó, ¿crees? Ella asintió. Ya lo sé. Una de esas locas gemelas alfa, ¿verdad? Le sonrió a su padre. Él negó con la cabeza, dando la impresión de que no le gustaba del todo la idea de dejar que su hija se fuera sola de viaje.
No pude detenerte, salvo encerrarte y atarte, le advirtió mientras extendía su mano con las llaves y las dejaba caer en sus manos extendidas. Como si eso me detuviera, sonrió y abrazó a su padre, solo me retrasaría y aseguraría la destrucción de la propiedad. Bueno, vete antes de que me dé cuenta y te ate, dijo su padre con una sonrisa pícara. Ella asintió, con una sonrisa radiante. Saltó hacia la moto y aterrizó con gracia. Un momento después, tras sacar sus gafas de sol de la mochila, miró por los retrovisores. Una auténtica pasada, asintió con cara seria y arrancó los motores. Tristemente, antes de que su padre pudiera abrir la puerta de la cerca para que saliera, pisó el acelerador y, en una fracción de segundo, la atravesó por completo. Los perros ladraron a lo lejos cuando cayó al suelo y evitó cualquier daño real. Se levantó, se sacudió el polvo y miró brevemente los daños que había causado en la cerca. En resumen, la destruyó por completo. Mabel, gruñó su padre, avivando su prisa por subir a la bicicleta. Lo arreglaré cuando vuelva. Gritó mientras salía disparada a la calle, casi chocando con un coche aparcado al otro lado. Vio a su padre en el retrovisor de su moto, y ella lo vio observarla hasta que giró por una nueva calle, en dirección a la autopista desde el barrio residencial donde vivía. Gravity Falls, aquí estoy, detuvo la bici un instante, deslizándose hasta detenerse. La fortuna la favoreció, pues la calle estaba vacía a su lado. Rebuscó en su mochila buscando un objeto y, sin mirar dentro, sacó una foto antigua de ella y su hermano, Dipper, jugando con la cámara. Allá vamos, sonrió con confianza y salió a toda velocidad con un viraje brusco, atropellando sin querer un cubo de basura. Lo siento. Le gritó al dueño del cubo, quien resopló y la maldijo mientras desaparecía calle abajo.